¿El bicho también deja semillas y eso no falla? Esa es una pregunta recurrente de las personas cuando les hablamos de que nosotros no fumigamos los potreros. Y entonces se genera esa inquietud de qué hacer o de cómo hacer para que las arbences no nos cojan ventaja. Entonces, a ver, empecemos por lo siguiente. Decía Albert Einstein que si nosotros queremos cosas distintas, tenemos que hacer cosas distintas. Nosotros llevamos decenas de años manejando de la misma manera, manejando de la misma forma, y queremos que se nos acaben las arbences, queremos que los suelos no se degraden, pero si lo estamos haciendo y lo estamos degradando, ¿cómo queremos que el suelo funcione distinto? Si defiende. Entonces, hay que entender que las arbences son sucesiones. Cuando uno empieza a hacer ganadería regenerativa, no se acaban las arbences de un día para otro. Un año salen unas, el otro año salen otras, pero lo más importante de esto es que cada vez van siendo menos. ¿Por qué motivo? Porque el suelo va cambiando y ahorita vamos a ver cómo son los cambios que se dan en ese suelo. Entonces, las malezas tienen sucesiones, pero cada vez que el suelo va mejorando van siendo menos agresivas esas malezas. Voy a volver a tocar el tema que les toqué una vez, que son sobre las plantas arbences, que son lo que nosotros llamamos malezas, y las plantas pratenses. Las plantas pratenses son los pastos que se desarrollaron con los bovinos. Los pastos que se desarrollaron con los bovinos tienen la capacidad de rebrotar con las reservas que tienen en sus raíces, a pesar de haber perdido totalmente su parte aérea. ¿De acuerdo? Guardan las reservas en las raíces. Recuerden las leyes de pastoreo nacional Guasán que están en YouTube, en mi página en YouTube. Entonces, cuando el animal consume el pasto tiene toda la fuerza para rebrotar porque para eso está hecho y está adaptado para eso. Las arbences no están adaptadas a eso. Las arbences, cuando el animal las agrede, las parte, se las come, sufren, empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque ya no tienen reservas en raíz. Entonces tienen que hacer un gran esfuerzo. Cada vez van sufriendo más y cada vez van siendo menos. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es, si nosotros estamos haciendo bien el manejo del pastoreo racional, y por eso, perdón, el pastoreo del pasto, y por eso les he insistido muchas veces que esto es cuestión de manejo. Si lo estamos haciendo bien, nosotros vamos a manejar los pastoreos con el tiempo del pasto. Entonces, ¿qué pasa? Como el pasto está en su punto óptimo, de acuerdo a la ley de pastoreo racional Guasán, ese pasto va a estar vigoroso. Las arbences normalmente no coinciden con los pastos. Entonces, ¿qué pasa? Esas arbences, cuando el ganado las consume o las maltrata, están sufriendo. Entonces, cada vez también, si están sufriendo, cada vez van a ser menos, las hojitas más pequeñitas, van a sufrir más y van a empezar a desaparecer. Otro motivo, la presión de pastoreo. Es que el bicho no se lo come el ganado. Tiene toda la razón. Da mucha lidia que el bicho se lo coma, aunque conozco fincas donde se lo comen. Pero para no ponerme a discutir si sí o no se lo comen, cuando manejamos los animales maltratan el bicho. Lo pisan, lo mean, lo defecan, lo arrastran. ¿Qué pasa con ese bicho? Está sufriendo. Entonces también tiende a desaparecer. Pero hay un motivo mucho más importante en todo esto para que las arbences dejen de existir, y es los cambios de química en el suelo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un suelo degradado, un suelo maltratado, ese suelo cada vez me activa mayor cantidad de semillas de plantas más toscas, más fuertes, con más espinas, urticantes. ¿Por qué? Porque ese suelo está siendo agredido, se tiene que defender. Acuerden que el suelo es un ser vivo. Entonces ese suelo tiene que defender. Ahora, ¿de dónde saca las semillas ese suelo? Un metro cuadrado de suelo puede tener entre 40.000 y 60.000 semillas de este año, del año pasado, de hace 10 años, de hace 50 años, ahí guardadas. ¿Y qué pasa con esas semillas? Cuando el suelo la necesita o en el momento indicado, ellas rebrotan. No sé si ustedes han dado cuenta que hay veces que hay unos años que salen unas malezas, otros años que salen otras malezas. Eso depende mucho de condiciones ambientales y depende mucho del suelo. Entonces, cuando el suelo empieza a cambiar la química,
hay malezas que ya no aguantan ese suelo. ¿Por qué? Porque son malezas que se adaptan a suelos ácidos, de pronto el suelo deja de ser tan ácido. O de pronto son malezas que no soportan tanta materia orgánica ni tanto nitrógeno. Ya vamos a tener suelos con más materia orgánica y con más nitrógeno. Entonces, todos estos suelos, todos estos cambios son los que hacen que las arbences se vayan acabando. Entonces, para contestar ahora sí la pregunta, a pesar de que el bicho se semille, y aquí en la finca el burro lleva 10 años semillándose y cada vez hay menos, la semilla debe estar en el suelo. Yo soy como el manejador del sistema, yo soy el que no puedo dejar sobrepastorear ni maltratar ese suelo, porque les aseguro que me vuelve a salir el bicho, porque ahí está la semilla. Pero mientras yo mantenga mis pastos vigorosos y bien manejados, no tiene por qué salir. Creo que con eso terminamos. Espero sea buena la respuesta. Feliz tarde.